Neville Goddard, 7 de junio de 1971. El misterio llamado Cristo. En las cartas de Blake, hay una en la que le escribió al reverendo Trusler, el reverendo Dr. Trusler, quien lo había criticado por sus obras, y le dijo a Blake: necesitas a alguien que aclare tus obras. Así que Blake le escribió: debes saber que lo que se le puede explicar al idiota no merece mi atención. Y los más sabios de los antiguos consideraban que lo que no era demasiado explícito era lo más adecuado para la instrucción, porque estimula las facultades para actuar. Luego continuó diciéndole a este reverendo: ¿por qué es la Biblia más instructiva y entretenida que cualquier libro del mundo? No es porque se dirige a la imaginación, que es la sensación espiritual, y solo inmediatamente al entendimiento o la razón. Bueno, claro, el reverendo no lo entendía. Como todos los maestros del mundo, los maestros religiosos lo tratan como historia secular, y Blake sabía por experiencia propia que no lo era. Era el plan de salvación de Dios. El hombre debe experimentar las Escrituras por sí mismo antes de poder empezar a comprender lo maravillosas que son. Es totalmente cierto, pero no a este nivel. La eternidad reside en tu cabeza inmortal, y ahí es donde se desarrolla todo el drama. Ahora, pasemos a este libro que Blake llamó el libro más grandioso del mundo. Y lo apruebo. No he leído todos los libros, pero no conozco nada que se acerque a la Biblia en cuanto a revelación. No tiene nada que ver con la ciencia. No nos enseña nada sobre las estrellas ni sobre política, trata sobre el plan de salvación de Dios. Ahora nos dirigimos al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí se establecen los tres personajes importantes de las Escrituras. Ahora, volvamos a Génesis y comencemos con el primero, Abraham. Y el Señor tentó a Abraham. Se traduce como, probó, lo cual podría ser una mejor manera. Y el Señor probó a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, y ofrécelo en holocausto. Y Abraham tomó a su hijo al día siguiente, con el fuego, la leña, el cuchillo y 2 jóvenes, y subió al monte Moriah. Si conocen la historia, no es necesario que se la contemos completa, pero esa es la historia. El Señor intervino, pues Abraham había superado la prueba. Le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, pues obedeciste la voz del Señor. Y luego lo nombró padre de multitudes, pues el nombre Abraham significa padre de multitudes. Y le dijo: serán más numerosos que las estrellas, más numerosos que la arena de la playa. Bueno, solo calcula ese número, más allá del sueño más descabellado del hombre. Esa será su descendencia, aunque solo tuvo un hijo. Ahora sabemos de inmediato que eso es mentira, si lo analizamos históricamente, porque 12 años antes del nacimiento de Isaac, el Señor le dio un hijo llamado Ismael, nacido de una esclava en la casa de su esposa Sara, pues ella era estéril y era insoportable. Había dejado de ser para ella como mujer, según la naturaleza de la mujer. Así que, viéndose estéril y deseando un hijo y un heredero, envió a su sierva Agar a su esposo Abraham, para que la conociera, lo cual, según se cuenta, él hizo, y ella le dio un hijo, y el Señor le dijo: llámalo Ismael, que significa, Dios escucha, o, Dios ha escuchado. Eso es 12 años antes del nacimiento de Isaac. Sin embargo, se nos dice Isaac, y estas son las palabras del Señor. Toma a tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en holocausto. ¿Cómo puede quien le dio un hijo llamado Ismael llamar ahora a este su único hijo? La palabra traducida como hijo y único hijo aparece solo 12 veces en la Biblia, pues la palabra uno es Yab-Kad. Esto se traduce y define como uno, el único, mi querido, mi elegido, cualquier término cariñoso. Estas son las definiciones que se dan a la palabra que ahora se traduce como tu hijo, tu único hijo. Ahora, aquí, nos dirigimos al Salmo 22, que se cita a lo largo del Nuevo Testamento. Es el Salmo de David. Comienza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el clamor en la cruz. Sin embargo, las palabras son las de David. Encontramos el primer versículo, el 8º y el 18º a lo largo del Nuevo Testamento, y todos estos son palabras de David.
Encontramos la misma correspondencia entre los sufrimientos de Cristo y los de David. Se usan las mismas palabras, y todas están, ahora, en las palabras de David. Ahora, en el Salmo 22, David lanza a su padre un grito de desesperación, y dice: «Defiéndeme, oh, líbrame de la espada. Libera mi alma de la espada y mi vida del poder del perro». ¿Por qué, mi vida? Es la misma palabra traducida como, tu hijo, tu único hijo, así que, ¿por qué ahora la traducen como, mi vida? La palabra hebrea es Yabkat, y significa, tu hijo, tu único hijo. David dice: libera a tu hijo, tu único hijo, del poder del perro. En el Salmo 2, David ya declaró: el Señor me dijo, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Ahora invoca al Señor, quien aparentemente lo ha abandonado, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, libera, no mi vida. Libera a tu hijo, a tu único hijo, del poder del perro. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y descubrimos que todo lo que se dijo de David ahora se dice de Jesucristo. ¿Cuál es el secreto? Imaginen esto conmigo. ¿Se imaginan una orden absoluta, algo que deba hacerse de forma absoluta y continua, algo expresado en modo imperativo pasivo, como esto? Tu voluntad debe hacerse. Tu reino debe ser restaurado. Es el modo imperativo pasivo. Piense en la simple ocurrencia de una acción, sin referencia a su completitud o incompletitud, sin referencia a su duración o repetición, sin referencia, específicamente, a su posición en el tiempo, pero a veces con referencia al tiempo pasado. Imaginen que tal acción tiene lugar eternamente, y no hay límite en cuanto a su duración. Nadie sabe cuándo el Padre detendrá la acción, cuando Dios, quien puso la orden en vigor, la detendrá. Por lo tanto, desconocemos la medida del tiempo. No tiene referencia a su posición en el tiempo, ya sea el primer año a.C., el primer año después de Cristo o el año 1971. No lo sabemos, no hay referencia a la posición en el tiempo. Así que, piensen en tal acción. Ahora, tú y yo tenemos que recrear este mandato eterno. Tendremos la experiencia registrada en el capítulo 22 de los Salmos, cuando de repente la experimentaremos, ahora, de forma real, pues todo esto son prefiguraciones. Todo el Antiguo Testamento es una prefiguración, es decir, un presagio de una manera no del todo concluyente ni inmediatamente evidente. Es una representación esquemática, que omite detalles, omite todos los detalles que se podrían añadir y ver la imagen. Es una imagen muy esquemática. Ahora llegamos a la historia de David, que adquiere mayor profundidad. Di a mi siervo David, cuando te acuestes con tus padres, que es un eufemismo para la muerte, cuando mueras y duermas con tus padres, resucitaré a tu hijo después de ti, que saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Esa prefiguración ahora adquiere formas más carnales. Se reduce a la historia de Jesucristo, quien proviene del linaje de David. Ahora bien, ¿quién es David? David es el símbolo de la humanidad. Abraham es el símbolo del Padre de la eternidad, el Padre de las multitudes. ¿Quién podría ser, sino Dios? Así que aquí tenemos a Abraham, el símbolo del Padre, a David, el símbolo de la humanidad, y al final del camino surge algo de la humanidad, el Hijo de Dios, que es Dios. Así, en el Nuevo Testamento, se le dice al Hijo: yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, el Padre es mayor que yo. Él nos está diciendo que no soy inferior a mi ser esencial, el Padre, solo en mi actual capacidad u oficio como el enviado, llamado el Hijo, soy inferior, pero no en cuanto a mi ser esencial, el Padre. Cuando soy enviado, es el Padre quien me envía. El Padre me envió. Bueno, no tenía a nadie más a quien enviar sino a sí mismo, así que me envió. En la capacidad, en el oficio de enviado, parezco inferior a mí mismo, el enviador, pero el enviador y el enviado son uno. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. ¿Quién me ve, ve al que me envió? Así que, si conociste a mi Padre, me conoces a mí, y si me conoces a mí, conoces a mi Padre, porque somos uno. Yo y el Padre uno somos. Así, aquí encontramos a Abraham solo como símbolo de Dios Padre,
a David como símbolo de la humanidad, y a Jesucristo como símbolo del Hijo de Dios, que es uno con Dios. Yo y el Padre uno somos. Así que, de la humanidad, Dios desempeña todos los papeles. ¿Puedo decirles? No hay un solo papel en el mundo que Dios no esté desempeñando. Y habiendo desempeñado todos los papeles, extrae de las experiencias de la humanidad aquello que representa, ahora, al Hijo, y ese Hijo se llama David, pues David es el símbolo de la humanidad. ¿Entiendes lo que Blake quiso decir cuando dijo que es el libro más entretenido del mundo, y ningún otro libro en el mundo se le compara? Es el libro más instructivo y el más entretenido. Es como el mercurio. Estás a punto de comprender al Hijo, y Él se transforma en el Padre. Estás a punto de comprender el sentir del Padre, y Él se transforma en el Hijo. Como el mercurio. Simplemente se pierde y se escapa de tu alcance en sus múltiples metamorfosis. De repente, ya no es el Padre, es el Hijo. Así que ahora, les digo, dijo al final de la historia, como el Padre me envió, así también yo los envío. Ahora, Él representa el papel del Padre. Ya no es el Hijo, ha dejado el mundo y ha regresado a sí mismo, el Padre. Dejaré el mundo e iré al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Así pues, regreso a mi ser, que se envió como mí, y viene al mundo como el Hijo, y mientras está en el mundo como el Hijo, teniendo las experiencias de la humanidad, parece inferior a sí mismo, el Padre, y lo es, porque tomó sobre sí las restricciones y las limitaciones de la humanidad. Se nos dice que, al dirigirse a la cruz, cargó su propia cruz de madera a la espalda. Abraham colocó la leña sobre Isaac. Isaac se preguntó, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Pues ahora ve la leña y la lleva a la espalda. Su padre tiene el cuchillo para degollarlo y él tiene el fuego para quemar esa leña. Lo va a quemar. Quemar es la experiencia del hombre. No creas que no te has quemado. No me refiero a las llamas. Las experiencias son las quemaduras que experimentas en este mundo. Es desde la inocencia, a través de la experiencia, de regreso a Dios Padre como una imaginación despierta. Esa es toda la historia. Así que, aquí, el Padre le dijo, Dios mismo proveerá el Cordero. Él es el Cordero, el símbolo del Cordero. Volvamos al capítulo 22 del libro de los Salmos. Recuerden lo que les dijimos en el capítulo 22 del libro de Génesis. Tomó a dos jóvenes, y tomó al muchacho, su hijo, su único hijo. Aquí. Ahora, el clamor de David, líbrame, a tu hijo, tu único hijo, del poder del perro. Ahora leen eso y se preguntan, ¿de qué demonios están hablando? Tengo muchas Biblias en casa. No he encontrado ninguna que se acerque a la experiencia, porque escriben y especulan. Teorizan, no han tenido la experiencia. Pero el día que conoces a David, quien te revela como Dios Padre, es el momento más emocionante de la eternidad. Y hay dos jóvenes, y están de pie. Estás en espíritu, pero eres omnisciente en ese momento. David es evidente, el muchacho más hermoso que puedas imaginar, un jovencito. Un jovencito, de una belleza indescriptible. Simboliza la humanidad. Has pasado por todo lo que el hombre podría imponerte. Has soportado el fardel el tiempo asignado, y ahora van a restaurar tu rango perdido hace mucho tiempo. Eras Dios antes de descender, y serás Dios al regresar, pero serás enaltecido por la experiencia de convertirte en hombre. Así que, estás viendo a David. Y aquí, a tu derecha, están los dos jóvenes. En la Biblia, por razones que podrían ser obvias, se les llama perros. Busca la palabra perro en la concordancia. La concordancia bíblica, y verás que significa ramera, homosexual al servicio del sacerdote en el templo. Eso es lo que eran. Pero esta historia fue antes de que el mundo fuese. No se desarrolló. Eran parte del plan de Dios en el principio de los tiempos, así que aquí están. No les hagas daño. Tú eres el Padre ahora, el Padre de David, que simboliza la humanidad. Miras a esta hermosa criatura, y ellos también la miran. Lo miras como un padre a su hijo, comiéndolo por su alegría, su belleza, todo lo que significa para ti, su amor, es tu amado, como la palabra también significa, mi amado.
Pero ellos lo miran con concupiscencia, lo miran con la mayor lujuria, y tú les adviertes de su victoria. Nunca ha fallado porque el Señor estaba con él. El día que el Señor lo ungió, el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder desde ese día en adelante, y nunca abandonó a David. Así, David nunca perdió una batalla. Aquí está la cabeza del gigante ante ustedes, esta enorme cabeza, separada del cuerpo como David la separó. Y ahí está, sobre una mesa, justo delante de ustedes, y aquí están estos dos. No les importa nada, es parte de la obra. Esta obra ha estado ocurriendo antes de que el mundo fuese, y nadie sabe cuándo terminará. No puedo concebir que termine hasta que cada uno de nosotros experimente la obra y se convierta en el Padre de David, pues es simplemente Dios regresando a sí mismo. Esa es la historia. Dios salió de sí mismo al mundo, penetró estos cuerpos, se apoderó de estos cerebros nuestros y los hizo una porción de sí mismo. Una porción temporal. Así, mientras Él viste el cuerpo, este es parte del alma de quien lo viste. Él se lo quitará, simplemente lo dejará caer, no significa nada. Pero mientras lo viste en este mundo, es parte del alma de quien lo viste. Así que, aquí, la prenda no es el hombre. La prenda es simplemente lo que es. Es una prenda de carne y hueso que se usa mientras él está en el mundo de la experiencia humana. Pero te digo por experiencia que no tendrás que esperar ni un segundo al quitarte esa prenda para ver qué es realmente, en comparación con lo que creías. Y cuando estén llorando y sollozando porque te la quitaste, no podrás creer que sean tan tontos, pero tú eras igual de tonto antes de quitártela. Aún así, lo ves. Antes de salir esta noche, este estudiante universitario de la UCLA se sienta con mi esposa mientras yo asisto a las conferencias porque necesitamos que alguien conteste el teléfono y esté presente, y antes de que mi amigo llegara para traerme, nos pusimos a hablar de estos asuntos. Es de El Cairo, es egipcio. Y me dijo, mi padre tuvo un sueño. Soñó que un amigo suyo caminaba por la calle con él, y mientras caminaban, el amigo se cayó y allí murió. Estaba muerto, y mucha gente se acercó y comenzó a llorar. Todos lo miraban y lloraban. Una semana después, cayó muerto, y mi padre vio lo mismo, lo vio decirle a mi padre, ¿por qué lloran? Allí estaba la prenda, ellos lloraban por la prenda que se había quitado. Lo he visto una y otra vez. Así que no me inquieta que un hombre se quite la prenda. Sí, se echa de menos el contacto, el pequeño contacto físico, pero el ser que la llevaba ahora está revestido de nuevo con una prenda igual, pero joven. Completamente joven y sano. Lo que le faltaba antes ya no le falta. Ha regresado y ha recuperado una juventud sana, no un bebé, joven, diría que de unos 20 años. Si murió a los 100, ahora tiene 20, y pasa por el mismo mundo de los hombres, el mismo mundo terrenal, para vivir las experiencias que necesita para enfrentarse a David. Estos son los tres personajes, cada uno como símbolo: Abraham el símbolo de Dios Padre, David el símbolo de la humanidad y Jesucristo el símbolo de Dios Padre habiendo pasado por las experiencias, porque David, ahora, en el Espíritu, lo llama Padre. ¿Qué pensáis del Cristo?, preguntó. Dijeron, el Hijo de David. Él dijo, bueno, ¿cómo entonces en el Espíritu David lo llamó, mi Señor? Si David lo llama, mi Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Entonces, les dice que David pertenece aquí. Es la suma total de todas las experiencias de la humanidad, y es una experiencia hermosa cuando todo termina. Aquí parece algo horrible, pero cuando todo termina, el resultado es trascendental, pero lo que surge como aquel que fue enviado para tener la experiencia, porque el Padre se envió a sí mismo como el Hijo, y Jesucristo es quien la tiene. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Si Él no estuviera en ti, no podrías experimentar la humanidad, y por eso Él sufre, y tú dices que sufres. Pero como Blake lo expresó tan bellamente, Babel se burla, diciendo que no hay Dios ni Hijo de Dios, que tú, oh imaginación humana, oh cuerpo divino, eres todo un engaño, pero te conozco, oh Señor, cuando te presentas ante mis ojos cansados, incluso en este calabozo y este molino de hierro. Tú también sufres conmigo, aunque no te veo. No puedes contemplar al ser que experimenta como contemplas los objetos en el espacio, porque el ser que experimenta es lo que se llama imaginación.
No puedes contemplar la imaginación. La imaginación es la realidad que se llama esto, Dios. Entonces, la voz responde, y es tu propia y maravillosa imaginación humana la que responde. No temáis. Yo estoy con vosotros siempre. Solo cree en mí, que tengo poder para resucitar a tu hermano que duerme en este mundo llamado Albión de Jerusalén. Todos se levantarán. Nadie puede detenerlo, ni siquiera podrían detenerlo si quisieran. No existe la aniquilación completa. No existe la aniquilación. Lo dejaste todo al principio para venir aquí, y al llegar, lo olvidaste por completo, amnesia total, olvidaste quién eras. Escucha las palabras. Devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Esto no es nuevo. Renunciaste a la paternidad y viniste al mundo como el Hijo, el enviado, el que ahora será ofrecido como holocausto. Y tú eres el holocausto en este mundo, y pasas por el infierno en este mundo, pero sigues siendo uno con el Padre. Yo y mi Padre uno somos, aunque mi Padre es mayor que yo, pues retornaré a mi ser, el Padre, habiendo experimentado lo que salía a experimentar, y yo como Padre seré enriquecido por la experiencia de ser hombre. Así que todos lo tendrán. Nadie fallará. Así que, hoy, si realmente lo veo con claridad, verán este peculiar misterio en la Biblia. El vasto mundo entero es ustedes mismos expulsados, y todos estos personajes son simplemente estados de conciencia en los que pueden desvanecerse en un instante. Intentan aferrarlo, y de repente, se desvanece en esto, en aquello. No pueden tocarlo del todo. Pero lo hacen, en lo más profundo de su ser, y reviven destellos de ello, y luego lo comparten con sus hermanos, porque al final todos somos uno, sin perder nuestra identidad. Serás Dios Padre, el Padre de David. Y sé que yo soy Dios Padre, el Padre de David, y sin embargo, somos el mismo Padre. Tenemos el mismo Hijo, y aún así, no hemos perdido nuestra identidad. Eso es algo difícil de explicar. Así que esto llega a nosotros, este misterio llamado Cristo, llega a nosotros como alguien desconocido. No desde afuera, sino desde adentro. Surge en nosotros como alguien desconocido, en el misterio más extraño, maravilloso e inefable. Sin embargo, Él es aquel que nos permite experimentar quién es Él. No lo ves, experimentas ser Él, porque David lo llamó Padre, y David te llamará Padre. Y te digo que cuando lo hace, no es una sorpresa, es solo el regreso de la memoria. Sabes que siempre has sido aquello que estaba sucediendo en el principio de los tiempos, pero nadie podía alcanzar esa dicha, excepto que fuera generado en la tierra. Así que el hombre tuvo que descender, es decir, Dios tuvo que descender y ser generado en la tierra y recrear el drama eterno, pues ese drama era simplemente una prefiguración. Era una representación esquemática, que omitía todos los detalles. Bajamos aquí, pasamos por los hornos, y al vivir las experiencias aquí en la tierra mientras caminamos como seres humanos, se convierte en una realidad cúbica. Y ahora conocemos el significado de estos bocetos que leemos en la Biblia. Vemos ahora quiénes eran los dos jóvenes que Abraham llevó consigo al monte Moría. Tomó a dos jóvenes y a su hijo. Bueno, aquí estaba mi hijo, y no se llamaba Isaac, se llamaba David. Y aquí estaban dos jóvenes. No se describe quiénes eran en la Biblia. Sé quiénes son. Sé que son hombres que miraban con concupiscencia a mi querido, a mi hijo, y simplemente les advertí del pasado. Les advertí de lo que sucedió, porque él ganó la batalla contra el gigante, y quien gane esa batalla contra el gigante que destruiría a Israel libera a su propio padre, porque la promesa es: al hombre que derrote al enemigo de Israel, yo liberaré a su padre. Así que, aquí está la cabeza del gigante separada del cuerpo. ¿Y quién es el padre de quien lo derribó? Pues yo. ¿Cuál es el nombre del padre en la Biblia? El nombre del padre es Jesé. ¿Sabes qué significa la palabra Jehová existe? Eso es lo que significa. Es cualquier forma del verbo ser, en otras palabras, aquel que lleva el nombre yo soy. Pero su verdadera definición es Jehová existe. Y aquí, el padre mira a su hijo. Ahora sabes quién eres. Cuando Blake dijo de forma muy críptica:
Después de la muerte de Cristo, Él se convirtió en Jehová. Volvió a sí mismo, Jehová. Al final, no hay nada más que el Señor Dios, Jehová. No hay nada más que Dios. Así que, Él se envía al mundo, y el enviado es el Hijo. Viene dando testimonio de su Padre, y en la Biblia lo llamamos Jesús, el Señor, o Jesucristo. Él es el Salvador. Pues bien, el único Salvador en la Biblia es Jehová mismo, como se nos dice en los capítulos 43 y 45 del libro de Isaías. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Así que, si Él viene como Salvador, Él es Jehová. Y así, cuando se va, regresa a sí mismo, el Señor Dios Jehová. No hay nada más que Dios en el mundo, a pesar de todo el horror. Pero esta es la llama de la que hablan las Escrituras. Estas son las quemaduras. Padre, veo el cuchillo, veo la leña. Llevo la leña. Veo la llama, pero ¿dónde está el cordero? ¿Ves la imagen del cordero, su símbolo? Y al final, el Padre mismo realmente desempeña el papel, pero al desempeñarlo, se manifestó como el Hijo, porque solo existe Dios Padre. Así que todos van a tener la experiencia de las Escrituras, y no puedo expresar la emoción que siento cuando empieza a revelarse en mi interior. Llega de repente, sin previo aviso, y de repente. Todo dentro de mi cabeza. Por eso comencé diciéndote que la eternidad reside en mi cabeza inmortal. Esa es una cabeza inmortal. Toda la obra se desarrolla allí, pero en la plenitud del tiempo la experimentarás. Está sucediendo. Es un mandato que debe cumplirse absoluta y continuamente, sin referencia a la posición en el tiempo, sin referencia alguna a su completitud o incompletitud, pero no se completa hasta que el hombre en la tierra repita el drama. Y lo hace, cuando lo repite en su interior, adquiere una realidad cúbica, mientras que, tal como se narra a través de los profetas, es una representación esquemática, que omite todos los detalles. Por eso, quien escribió la epístola a los Hebreos pudo decir que, de muchas maneras y de diversas maneras Dios habló de ayuda a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de un Hijo. No hay mayor revelación que la aparición del Hijo, pues entonces sabes quién eres. Y lo que el hombre busca en este mundo es al Padre. Todos buscan al Padre, la causa de los fenómenos de la vida. Solo hay una causa, y bendito el hombre que se libera de la tiranía de las causas secundarias. Así pues, solo hay una causa, y esa es Dios Padre. Así que, cuando Dios Padre tentó a Abraham, se estaba tentando a sí mismo, pues solo es el símbolo de sí mismo. ¿Puedo realmente pasar por el infierno y regresar? ¿Puedo morir y resucitar? Y Dios aceptó el reto. Podía morir y resucitar, pero al resucitar, realzó su brillo, su grandeza, porque no hay límite para la expansión, no hay límite para su maravillosa trascendencia. Puso el límite a la opacidad y a la contracción, y ese límite es el hombre. Así que, cuando se hizo hombre, y no podía fingir que era hombre, no estaba fingiendo ser hombre. Él es hombre. Se hace hombre, aunque es una prenda temporal la que usa. Mientras la usa, está tan identificado con ella, siente que soy yo mismo. Lo cortas, y le duele. Le cortas un dedo y dice, he perdido mi dedo. Él es tan parte de la vestidura que viste que, aparentemente, no puede separarse de ella. Pero llegará el día en que simplemente se la quitará y volverá a sí mismo, pero se enriquecerá gracias a la experiencia de este viaje como hombre. Pero cuando llega el día para cada individuo, nadie sabe de esa hora, de ese día, solo el Padre lo sabe. Nadie sabe excepto el Padre. Que nadie les diga que puede decirles cuándo sucederá. Sé por experiencia propia que llega tan repentinamente. Poco esperaba la noche que me acosté en San Francisco que esa noche, el 20 de julio de 1959, fuera la noche. Ni el 6 de diciembre del mismo año, sabía que esa noche la paternidad de Dios me sería revelada por su Hijo, quien me llamaría Padre. Poco sabía del ascenso al cielo en la mañana del 8 de abril del año siguiente, 1960, y luego el 1 de enero, cuando la paloma descendió en forma corporal y me cubrió de besos, que fue el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Por lo tanto,
Ese fue el clímax de todo. Eso fue poner el sello de aprobación al viaje, y tú simplemente, ahora, retrasas tu partida para contárselo y animar a quienes están listos para escucharlo. Así que, quienes estén listos para escucharlo, lo están escuchando. Y entonces pueden difundir la palabra y contarlo. Primero lo contarán de oídas, pero con el tiempo lo contarán por experiencia propia, pues los evangelistas, al escribir la historia en nuestros evangelios, simplemente relataron su propia experiencia. No lo contaban de oídas. Relataron exactamente lo que les sucedió, pero lo contaron en tercera persona por razones que conocían. Así que hablaban de él constantemente, pero en realidad están relatando su propia experiencia. Pero nadie en mi mundo espiritual me ha restringido la lengua, así que no se me ordenó contarlo en tercera persona. Simplemente se me dijo que lo contara, y por eso lo cuento como debo contarlo, en primera persona, porque estoy narrando y relatando mi propia experiencia. He experimentado todo lo que se dice en las Escrituras acerca del Señor Jesucristo. Pero estoy limitado mientras llevo esta vestidura, con todas las debilidades de la vestidura, la he asumido. Con todas las limitaciones de la vestidura de carne y hueso, la he asumido, y debo seguir asumiéndola hasta el momento en que me la quite, y me la quite por última vez. Sin embargo, soy uno con quienes aún no se la han quitado, porque solo hay un Padre. Así que no puedo jactarme, no puedo alzar la voz y simplemente gritar, lo hice, aunque el Salmo 22 termina con una nota de esa naturaleza, la posteridad cantará sus alabanzas, y todos dirán que el Señor lo ha hecho. Todas las cosas, los horrores de ese Salmo 22, comenzando con el clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, y todas las súplicas que hace para ser liberado de todas las cosas que lo rodean, pero al final, el Señor lo obró, y los mañanas no nacidos oirán que fue hecho. Se cumplió, y eso los animará a seguir adelante a través de los hornos de aflicción. Pero cuánto tiempo, cuán vastos, cuán severos serían estos hornos antes de que el hombre realmente se descubriera como Dios Padre, era largo de contar. Pero Él lo descubrirá, y sabrá que Él es Dios Padre, porque solo hay Dios. Mientras tanto, tomen lo que les he dicho hasta ahora sobre la ley y aplíquenlo. Aplíquenla. Sus sueños, permítanme decirles, son muy alentadores, muy alentadores. Una que vio a su esposo atado a toda clase de limitaciones de la cintura para abajo, y ante sus ojos todas comenzaron a agrietarse, romperse y desmoronarse, y entonces él saltó y bailó de alegría. Así que tómenlo tal como lo vieron. Él está liberado, se ha liberado de las restricciones, cualesquiera que fueran, en el presente inmediato, completamente liberado. Y muchos de ustedes tienen estas maravillosas experiencias. Otra que se sienta a su lado esta noche, tuvo el sueño de una boda, y yo era la única, aparentemente, de la que hablarían. Me senté a su derecha en una mesa muy larga, pero al otro lado de la mesa, y todos se preguntaban por qué estaba Neville allí, porque era una boda judía. Y, sin embargo, ella sabía que yo iba a dar el discurso principal de la noche. ¿Por qué está aquí? Así que hablé en mi lengua materna, pero cada uno me oyó en su lengua materna. Y quienes pensaban que, por ser judíos, no me aceptarían, todos menos uno me aceptaron. El que al principio fue controvertido, no entendió ni una palabra de lo que dije, pero todos los demás que creía que no me aceptarían. Bueno, pensé que esa fue la visión más maravillosa que tuvo. Y muchas de ellas, una tras otra, una ha tenido una. Le contaré ahora desde la plataforma que ella y su esposo. En su sueño, vio una serpiente de cascabel, y el esposo dijo, primero tengo que quitarle las serpientes de cascabel. Así que empezó a quitárselas, y ella le dio un martillo para que la golpeara y golpeara a la serpiente hasta matarla. Y al golpearla, despertó. Ahora bien, ese es un tipo diferente de sueño. Es un símbolo de sexo. No puedes reprimir el sexo en este nivel. Tiene que ser algo completamente diferente. No lo reprimes. Empiezas a reprimirlo, y sueños extraños y peculiares te poseerán. Tiene que trascenderse de la manera más normal y natural. No se trasciende realmente hasta que asciendes al cielo. Eso ocurre cuando tu cuerpo se divide de arriba abajo, y tú, como una serpiente ardiente, asciendes al cielo.
Cuando ves esa luz dorada y líquida en la base de tu columna vertebral, después de que tu cuerpo se divide en dos de arriba abajo, y ves ese estanque de luz dorada, viva y líquida, y te fusionas con él y te conviertes en él, y como una serpiente ardiente, asciendes al cielo, y lo tomas por la fuerza. Lo tomas violentamente. Ahora bien, las energías que descendieron hacia la generación se invierten ahora hacia la regeneración. Pero mientras aún están en declive, si intentas eliminarlas, como muchos hacen, de los miembros primitivos de la Iglesia Católica. Su nombre era Orígenes. Se castró para no ser tentado por las mujeres a las que enseñaba. Fue uno de los verdaderos padres de la Iglesia. Nació, mejor dicho, murió 100 años antes de que naciera Agustín. Así de temprano era. Llegó en el siglo II después de Cristo y fue uno de los espíritus impulsores en la formación de la Iglesia primitiva, que fue la Iglesia Católica. Y leen la historia en la Enciclopedia Británica. Su nombre era Orígenes, y se castró para no ser perturbado cuando tuviera que enfrentarse a las mujeres y enseñarles el misterio de Cristo. Pero aún así no pudo eliminarlo de esa manera. Puedes castrar al hombre o a la mujer, pero seguirá estando en su imaginación, y sus sueños seguirán siendo de esa naturaleza. Así que no puedes golpearlo y matarlo. Es simplemente algo que te abandona por una inversión de energías. Pasa de la generación a la regeneración. Ahora entremos en el silencio. Recuerda darle like a este vídeo. Suscríbete y deja que el sonido de la campana te guíe de vuelta.